Señor, te glorificamos, te adoramos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en la alabanza, en la adoración, Señor. Te bendecimos, te glorificamos a ti, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Entregamos este tiempo de tu palabra en tus manos, Señor. Que seas tú hablando, ministrando, Señor. Que seas tú hablando a la congregación, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que abras conmigo tu Biblia en el libro de Mateo. Quiero compartir algo de lo que compartí el domingo pasado en Torremolinos, algo más resumido. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: sálvame, Señor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hay algo que me llamó la atención aquí cuando lo leemos. Cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, el que da el paso al frente es Pedro. Ninguno de los demás dio ese paso, pero Pedro sí. Cuando él ve que era Jesús el que estaba sobre las aguas, él dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hasta ti caminando. Entonces el Señor le dice: ven. Muchas veces en nuestra vida cristiana, el Señor tiene llamados para cada uno de nosotros. El Señor tiene preparado un camino para cada uno de nosotros, de aquellos que hemos conocido la verdad, de aquellos que le hemos aceptado a Él como nuestro único Salvador. Y Él tiene un llamado, y muchas veces en nuestra vida, en nuestro afán, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres de nuestro vivir diario, no damos tanta importancia a ese llamado que Dios tiene para nosotros. Damos prioridad al trabajo, damos prioridad a la familia, damos prioridad a otras cosas, y muchas veces sabemos que hay un llamado, sabemos que Dios tiene un propósito, pero no lo recibimos al 100% de nuestra vida. Dedicamos el 30%, el 40% de nuestro tiempo a ese llamado, cuando el Señor necesita que nosotros demos ese paso de fe, y que nosotros decidamos dar el 100% de nuestro tiempo para ese propósito, para ese plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y muchas veces, como vemos aquí, Pedro está dentro de la barca con los demás apóstoles. ¿Qué representa para mí en ese momento la barca? En este momento, en este pasaje, ¿qué representa esa barca para mí? ¿Sabes qué representa? Allí había tormenta, había viento fuerte. Entonces Pedro toma la decisión de decir: Señor, si eres tú, deja que vaya junto a ti, caminando sobre las aguas. Pedro, ¿dónde estaba más seguro Pedro? ¿En el agua o en la barca? Él se sentía más seguro en la barca.
podía haberse quedado allí. Pero ¿sabes una cosa? El Señor muchas veces necesita sacarnos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, donde nosotros estamos bien, cómodos, tranquilos, sacarnos y que empecemos a caminar sobre el agua. El Señor muchas veces nos va a llevar a tomar esa decisión en nuestras vidas. El salir de nuestra barca, de nuestra zona de confort y empezar a dar esos pasos de fe, empezar a caminar. Porque cuando el Señor desea que tú salgas de esa zona, está Él allí en el agua diciéndote, ven. Y el Señor te está llamando a que tú des esos pasos de fe que te lleven a esos propósitos, que te lleven a todo lo que Él tiene preparado para ti en tu vida cristiana, en tu ministerio, porque eso es a lo que el Señor nos lleva, a cumplir a cabalidad el propósito, el ministerio, a todo lo que el Señor nos llama en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios, no solamente para ti, sino para toda la humanidad, y nosotros formamos parte de ese plan. Y el Señor usa de nosotros, de nuestras vidas, nosotros que ya hemos conocido la verdad, para llevar ese plan a otras personas que no conocen esa verdad. Y necesitamos que nosotros estemos encendidos espiritualmente para que Él pueda cumplir su propósito a cabalidad en nuestras vidas. Porque hay almas que están esperando que alguien llegue y les lleve el mensaje, que les lleve el evangelio, que les diga que Jesús es la esperanza para el mundo, que no hay otro camino para llegar a Dios, que no hay otro camino para llegar al cielo, sino solamente Jesús. Y es este Jesús el que nos llama, el que está sobre las aguas, el que te dice, ven, sal de tu zona de confort y ven y sírveme y suéltate y camina sobre el agua, que yo tengo el control. El Señor te está diciendo que Él tiene el control de todas las cosas, que con nuestras fuerzas no vamos a llegar a ninguna parte, que con nuestras fuerzas, que cuando yo trato de hacer con las cosas con mis fuerzas, yo prefiero quedarme en mi barca, en mi zona de confort. Pero cuando yo renuncio a mi fuerza, cuando yo renuncio a mi voluntad, a mis deseos, y doy ese salto de la barca y empiezo a caminar sobre el agua, es cuando el Señor empieza a obrar y empieza a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo me suelto, porque tú te sueltas sobre el agua y empiezas a dar esos pasos y el Señor empieza a tomar el control. Y cuando el Señor tiene el control, ¿sabes qué pasa? Que entramos en un nivel de fe superior, en un nivel de fe en la que nosotros formamos parte de lo sobrenatural de Dios y vemos cosas sobrenaturales y vemos milagros y vemos la mano de Dios moverse en nuestras vidas y moverse a nuestro alrededor. Pero para que eso suceda, yo tengo que dar ese salto, esos pasos de fe y dejarle a Dios todo el control de mi vida. Si yo no le doy el control de mi vida espiritual tiene muy poco futuro. Mi vida espiritual no va a crecer, va a vivir en un estancamiento y no voy a ir a ninguna parte. Quizás el Señor me dé la salvación, pero ¿sabes qué es lo malo? Aunque tú alcances esa salvación, puedes entrar en el reino de los cielos sin frutos. Sin frutos. Y ¿sabes? Jesús dice que si permanecemos en Él, Él nos carga de frutos. Y a eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. El reino de los cielos es para valientes, aquellos que toman la decisión de saltar de la barca y dar pasos de fe hacia el Señor. Y cada uno tiene que dar ese paso de fe. Yo quiero darte un ejemplo. Abraham vivía en un pueblo que se llamaba Ur de los Caldeos. Ese era un pueblo pagano que adoraban al dios Baal. Y Dios fue hasta allí y de allí lo sacó Dios a Abraham. Le dijo, sal de tu casa, de tu parentela y vente a la tierra donde yo te mostraré. Y Abraham, sin conocer a Dios,
sin saber que Él era el Dios Todopoderoso, Él decide tomar esa decisión y obedecer a esa voz, y Él toma la decisión de salir de su casa, toma sus cosas y toma dirección, un rumbo desconocido. Él no sabía a dónde iba, pero sabía que esa voz que él escuchaba lo iba a guiar por ese camino. Y Dios lo guió, y sabes, desde que salió él de su tierra hasta que llegó, dice la Biblia que él llegó a la tierra de Canaán, cruzó toda la tierra y llegó a un lugar que se llama Siquem. Y allí Dios le habla de vuelta y le dice, toda esta tierra yo daré por heredad a tu pueblo. ¿Y sabes cuántos kilómetros caminó Abraham para llegar a este sitio? 1800 kilómetros. ¿Sabes lo que es caminar 1800 kilómetros a pie? Desde un lugar tan lejano, venir caminando y que no sepas hasta dónde tienes que ir, hasta dónde tienes que caminar. Pero fue Dios el que los guió. ¿Por qué? Porque Él tomó esa decisión. Él dio ese salto de fe. Él dio ese paso de fe de obedecer a Dios, de decir, sí, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y todos conocemos después el resto de la historia. Ese fue un hombre, ¿sabes por qué? Es conocido como el padre de la fe, por ese salto de fe que él hizo sin haber conocido a Dios. Él dio ese salto y se dirigió hasta la tierra donde Dios lo guió, y allí Dios le dio una infinidad de promesas, la cual Dios fue cumpliendo en su vida. Todas las promesas que Dios le dio fueron cumplidas en la vida de Abraham, y hasta el día de hoy hay promesas que se siguen cumpliendo, que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué? Porque él dio el salto de fe, empezó a caminar en fe. Y eso necesitamos nosotros, cada uno, empezar a caminar en fe, empezar a depender totalmente de Dios, a no depender de nuestra fuerza, a no depender de nuestro trabajo, a no depender de la familia, a no depender de nadie, sino estar en total dependencia de Dios, porque Él sabe a dónde nos va a guiar, Él sabe dónde está su propósito para cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí, hoy estamos llamados para hacer luz en este lugar, pero no sabemos el día de mañana, quizás nos lleve a otro sitio, a otros lugares, donde vamos a hacer luz para otras personas, para otras naciones, para otros pueblos. No sabemos, solamente Dios lo sabe, pero allí está, eso es la fe, el esperar en que Dios tiene el control, y el esperar de que siempre Dios tiene lo mejor para nosotros. El otro día estaba contando el testimonio de Ali y de Ramón. Cuando ellos sintieron de que era el tiempo, de que el Señor los llamaba a un propósito, a un ministerio, la primera que dejó su trabajo fue Álida. Dejó su trabajo, Ramón empezó a trabajar solo, y Álida se empieza a preparar para ese propósito. Eso fue un año antes de que ellos se fueran. Ella empezó a prepararse, empezó a orar, empezó a dedicar mucho más tiempo a Dios, ella dio ese paso de fe. A Ramón sí le costó mucho más dar ese paso de fe, pero él necesitaba también trabajar. Y sabes una cosa, en ese año Dios, con un solo sueldo, tenían que pagar hipoteca, tenían que pagar todos los gastos. Aún así ellos pudieron hacerse cargo de esos gastos, y Dios le dio la oportunidad de construir la casa allí en el lugar donde ellos estaban llamados a llevar un ministerio. En un año ellos terminaron esa casa, y cuando terminaron la casa ellos dijeron, ya es tiempo, vamos, el Señor nos llama a ese lugar. Y ellos tomaron ese paso de fe, Ramón renunció al trabajo, Ramón renunció a la jubilación, porque él podía quedarse aquí, esperar a jubilarse, tener una jubilación y volver a Paraguay, pero él renunció. Él dio también ese paso de fe cuando Dios lo llamó a ese ministerio. Y sabes una cosa, cuando ellos llegaron allí, Dios empezó a abrir puertas. Y las veces que yo hablo con ellos, yo me sorprendo, porque Él me dice, el Señor ha abierto esta puerta.
el Señor ha hecho esto, el Señor ha hecho tal cosa. Y eran todas cosas sobrenaturales, cosas tan increíbles. Y a medida que iba pasando el tiempo, el Señor ha ido trayendo los niños. Ellos empezaron 4 y la semana pasada cuando hablé con ella eran 10. Y esta semana me enteré que ya son 12 los niños. Que ellos están dando de comer, están dando de desayunar, de almorzar, están ayudando a esos niños en el tema escolar de aprendizaje. Y todo eso lo hicieron por fe. Ellos caminaron por fe y Dios fue abriendo puertas, y eso va a suceder lo mismo con cada uno de nosotros. Cuando tú tomes esa decisión de dejarlo todo en manos del Señor, Dios te llevará al lugar que tiene preparado para ti. El lugar donde tú vas a llevar ese ministerio y vas a hacer luz y vas a hacer bendición para muchas personas. Hay muchas personas esperando por cada uno de nosotros. Pero necesitamos aprender a dar esos pasos de poner nuestra confianza absoluta en Dios. Y una de las cosas que aprendemos en este pasaje, cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, él va mirando a Jesús y de repente él mira a los lados y ve las olas que eran mucho más grandes que él. ¿Y qué pasa? Él empieza a hundirse. Él empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a Jesús. Él tuvo la fe, pero cuando él se vio en medio de esas olas tan grandes, su fe flaqueó y empezó a hundirse. Entonces el Señor le dice: ¿por qué dudas? ¿Sabes? La duda es uno de nuestros peores enemigos en los propósitos de Dios. Cuando dudamos, nos vamos hundiendo poquito a poco. Y solamente miramos los problemas y miramos las dificultades y nos olvidamos de mirar a Dios, que es el que nos llama y que es el que nos sostiene en todos nuestros caminos. Pero ¿sabes? Aunque la fe de Pedro flaqueó en ese momento, Jesús estaba allí para tenderle una mano. Y es lo mismo con nosotros. Aunque flaquee muchas veces nuestra fe, siempre vamos a tener allí a Jesús, que nos tiende una mano, que nos saca cuando nos estamos hundiendo, cuando dudamos, cuando nos debilitamos, cuando vienen los problemas, cuando arrecian las tormentas, las dificultades en nuestras vidas. Siempre Jesús nos promete, Él estará con nosotros siempre. Dice: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y muchas veces nos olvidamos de esa promesa y dudamos y muchas veces nos enojamos porque tenemos muchos problemas, porque me falta esto, y nos enojamos porque me falta aquello. Y nos olvidamos de quién es el que nos provee, quién es nuestro proveedor. Y nos olvidamos que Jesús está allí con los brazos tendidos para tendernos una mano y para sacarnos de ese lugar. Pero cuando volvemos a recuperar esa fe, todo es mejor, porque Dios vuelve a tener el control de nuestras vidas. Dios vuelve a tener el control que Él quiere sobre nosotros y nos encamina hacia el lugar donde Él quiere. Dice un salmo, el Salmo 32, 28 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Él es el que te guía, Él es el que te hace entender cuáles son sus propósitos. Pero para eso tiene que haber una comunión entre nosotros y Dios, para que podamos escuchar su voz. Si yo doy prioridad a mis afanes, ¿sabes qué? Eso se pone entre Dios y nosotros, se pone en medio de la relación que tenemos con Dios, y no podemos escuchar la voz de Dios cuando damos prioridad a otras cosas. Pero cuando dejamos de lado nuestras prioridades y damos prioridad a Dios, es más fácil escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Y dice: y te haré entender
y te enseñaré el camino que debes andar. Es el que nos guía, el que nos indica qué camino debemos tomar. Muchas veces queremos tomar atajos, pero cuando buscamos atajos es cuando perdemos la guía de Dios. Perdemos esa guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al buscar ese atajo estamos pensando con nuestra mente carnal. Estamos buscando nuestras soluciones. Estoy mirando mi expectativa, no la expectativa de Dios. Cuando yo dejo de mirar la expectativa de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios desea para mí, entonces me estoy alejando, me estoy apartando de sus propósitos. Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Que no importa la situación en la que nosotros estamos, los ojos de Dios están siempre sobre nosotros. Él está allí siempre, Jesús está allí siempre para nosotros. El Salmo 61:2 dice: desde el cabo de la tierra clamé a ti cuando mi corazón desmayara. Dice, desde el cabo de la tierra, no importa el lugar donde tú estés, en cualquier parte del mundo, sea ya la Antártida o sea en Australia, sea el lugar allí, cuando tú doblas tu rodilla y cuando tú empiezas a clamar, el Señor escucha tu clamor. El Señor escucha tu clamor, sin importar el lugar, sin importar la situación, sin importar la circunstancia que tú estés pasando en ese momento. Dios siempre va a escuchar tu clamor, porque la Biblia me dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Dice: llévame a la roca más alta que yo. Y es en esos momentos difíciles cuando Dios te levanta y te pone sobre esa roca mucho más alta. Y dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Él es nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Aunque los enemigos arrecian, sabemos en quién hemos confiado. San Pablo dice: porque yo sé en quién he confiado y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese es el Dios en el cual nosotros confiamos. Dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Ese es el lugar donde vamos a habitar para siempre. ¿Sabes qué dice el libro de Apocalipsis? Y yo vi cielo nueva y tierra nueva. Ese es el lugar que te espera. Ese es el lugar de tu morada con Dios. Ese es el lugar. ¿Sabes qué dice el Apocalipsis 20? Lo voy a buscar. 20:15. Quiero que prestes atención. Apocalipsis 20:15. Eso es algo. Dice la palabra de Dios: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Tú comprendes el mensaje que te estoy queriendo dar? Que hay un libro allí en el cielo donde es apuntado todo aquel que se arrepiente de sus pecados y que recibe a Jesús como su único Salvador. Hay un libro en el que aquellas personas que no se encuentren apuntados en este libro serán lanzados al agua de fuego. Y sabes una cosa, tú y yo somos los encargados de llenar ese libro, el libro de la vida, llevando el mensaje, llevando ese mensaje de salvación a las naciones, a las personas. Si tú no llevas ese mensaje, muchas personas dejan de escuchar ese mensaje y muchas personas dejan de arrepentirse de sus pecados. Y si yo callo el evangelio, muchas personas irán al infierno. Y estamos llevados nosotros a ser esos mensajeros que llevan ese mensaje a las naciones, a las personas. Tú y yo hoy somos los mensajeros de este pueblo, de esta ciudad. Necesitamos salir
Necesitamos llevar ese mensaje, ese plan que Dios preparó para la humanidad, y que muchas personas de este pueblo que no conocen a Dios, que están perdidos, que están en la condenación eterna, sus nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida. Estamos llamados a eso. Y debemos dar ese paso de fe. Debemos tomar ese compromiso con Dios de decir: Señor, heme aquí, aquí estoy, yo quiero ser ese mensajero, quiero llevar ese mensaje. Y cuando llevamos ese mensaje, hay miles y millones de personas que cuando escuchen ese mensaje, ¿sabes una cosa? Hay una puerta de esperanza abierta para esas personas en el reino de los cielos. Y somos nosotros los que debemos llevar esa esperanza a esas personas. Necesitamos dar ese paso de fe, ese paso, ese salto, saltar al agua y empezar a caminar, que Jesús nos dice: ven, camina sobre el agua, camina, que yo estoy contigo, no temas, yo te guardo, yo te acompaño, yo te guío, yo te sustento. Jesús, cuando antes de irse, nos hizo una promesa, que Él enviaría a un consolador. Y sabes, ese consolador hoy está dentro de tu corazón. Y es ese consolador el que te guía, el que te guarda y el que te ayuda en todo momento. Vamos a darle prioridad a esa persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a escuchar su voz. Vamos a aprender a obedecer su voz. Simplemente quiero que entendamos y que comprendamos que necesitamos dar ese salto de fe, ese paso de fe. Porque los propósitos de Dios, dice Dios: mis pensamientos son mucho más altos que los vuestros. Quizás no podamos entender lo que Dios desea o lo que Dios quiere, pero vamos a dar ese salto y a obedecer esa voz y a hacer la voluntad de Dios. Quizás más adelante podamos comprenderlo y entenderlo. Abraham no entendía, no comprendía cuál era el propósito de Dios, pero él obedeció. Él salió, empezó a caminar kilómetros y kilómetros hasta llegar a un sitio, y allí Dios empezó a darle una infinidad de promesas que lo fue cumpliendo a lo largo de su vida. Y es lo mismo con nosotros. Hay una infinidad de promesas que Dios quiere cumplir en nosotros, pero necesitamos entrar en obediencia. Demos saltos de fe, que el Señor espera esa obediencia de parte de nosotros, que demos salto de fe, que aprendamos a vivir de fe. A eso hemos sido llamados. Dice la Biblia: el justo por la fe vivirá. Y tú y yo estamos llamados a vivir por fe, a no vivir de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, a no vivir de nuestros anhelos, sino de los pensamientos que vienen directamente del corazón de Dios. A eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por hablarnos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a obedecer tu voz, a entrar en obediencia, Señor. Necesitamos dar esos pasos de fe, Señor. Salir de nuestra zona de confort, Señor, y darte a ti todo el control de nuestras vidas, Señor. Tuya es la obra, Señor. Y, Señor, queremos ser parte de lo que tú quieres hacer, Señor, en este pueblo, en esta ciudad. Y queremos, Señor, ser esos mensajeros que llevan tu palabra, tu mensaje, Señor, para que miles y miles de personas puedan conocer la verdad y puedan tener la opción, y que ellos puedan tener esa posibilidad de decidir, de recibirte a ti en sus corazones, Señor. Bendecimos, Señor, a este pueblo. Bendecimos, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabalidad tu plan para este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.